Listo. El ejercicio 6 de clase. Bien, esta semana estuvimos viendo, a ver, vamos de todas maneras compartir, porque ustedes ya lo tienen por ahí. A ver, vamos. Listo, ejercicio 6. Ya, bien. Para hacer el ejercicio 6 deben tener ustedes en cuenta algo muy importante, jóvenes, que corresponde a la narrativa contemporánea, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo por aquí lo que se hizo de la narrativa. Aquí está. Listo, aquí están las características de la narrativa contemporánea, que esto lo debo tener claro. Primero, tres cosas muy importantes, que es la visión universal del hombre, estas ya a inicios del siglo XX. Esta narrativa, jóvenes, se va a dar paralelamente con la aparición de la vanguardia. La narrativa que se desarrolla a nivel universal también se desarrolla en Hispanoamérica, o sea, todo es paralelo, ¿no? Y bien, y justamente esta narrativa es el despertar de una nueva forma de ver la literatura con respecto a las técnicas narrativas que se van a innovar en esta época. Si bien es cierto, hasta el realismo se mantenían algunas técnicas casi clásicas o comunes, podemos decirlas, ¿no? Descripciones, narrado de manera lineal, ¿no? El narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, ¿no? Que lo conoce, que lo sabe todo. Pero a partir de esta narrativa ya contemporánea aparecen, ¿no? Otros tipos de temáticas, ¿no? Temáticas múltiples, porque ya no solamente vamos a ver un solo tema psicológico, romántico, pasional, ¿no? Sino vamos a tener una variedad de temas de acuerdo también al contexto, a las circunstancias que se está desarrollando los cambios de la modernidad en el hombre. Recuerden que estos inicios también aparece la tecnología y esto de la tecnología, la ciencia hace también pues que ya no solamente el arte o la literatura sea, ¿no? La base, el desarrollo de las sociedades, sino también está la tecnología, escuchar una radio, ver una televisión, aparición del cine, todo eso es una serie de cambios, ¿no? Que la literatura también pues se va a renovar y con ello se va a dar paralelamente también las nuevas técnicas, ¿no? Porque justamente a eso viene la pregunta número 6. Bien, entonces, dice, la narrativa del siglo XX se caracteriza por innovar las técnicas en su búsqueda por superar la novedad decimonónica. Decimonónica también es un término clásico. Decimonónica, ¿qué significa? Es mirar el pasado. O sea, miro el pasado, pero no, el pasado como que ya no me despierta mucho interés, como que me alejo de ese realismo pasado, de ese anterior, ese proceso histórico. No, no, las sociedades han cambiado. Entonces, por eso es que la literatura también cambia, ¿ya? Uno de los recursos técnicos que se implementa es, ¿no? Si regresamos a las diapositivas que ustedes tenían en la clase anterior, esta semana, perdón, tenemos las técnicas innovadoras. Y esto es muy importante porque viene lo que es el monólogo interior, ¿no? Tenemos la multiplicidad de voces. Si bien es cierto, eh, hasta el realismo, el narrador era omnisciente, tercera persona, lo conoce, lo sabía todo. Recuerden Crimen y Castigo, ¿no? El narrador conoce todo lo que hace Raskolnikov, lo que piensa, lo que siente, lo que hace, ¿no? Cómo mata y qué hace todo. Es una serie de sucesos. Mientras que estos puntos de vista del narrador o esta multiplicidad de voces permite que las novelas puedan tener diferentes tipos de narradores. El narrador protagonista, el narrador testigo, el narrador objetivo, ¿no? El narrador también en tercera persona, es decir, hay una mezcla de narradores, permite que los personajes puedan dialogar entre sí, ¿no? No solamente esperar que el narrador cuente, sino que también los personajes se van a ir desarrollando y esto se va a dar a lo largo. Es una de las técnicas. Otra de las técnicas vendría a ser el monólogo del interior, que es una técnica que permite conocer más allá del pensamiento de lo que está alrededor del hombre, sino entrar a la mente humana, qué es lo que está pensando. Y eso ustedes lo han escuchado en Gregorio Samsa, en la obra La Metamorfosis, ¿no? ¿Qué decía Gregorio, no? O sea, él estaba convertido en un insecto, pero él pensaba como un humano y decía todo lo que él sentía, lo que él quería, ¿no? A pesar de estar un insecto, él decía, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que irme a trabajar, tengo que hacer porque mi hermana tiene que estudiar, porque mis padres tienen que, no, yo soy la cabeza de la familia. O sea, eso él pensaba, a pesar de estar convertido en insecto. No puede ni agarrar nada, pero su pensamiento era eso, porque él era un humano, pero se había deshumanizado, ¿no? Justamente por las circunstancias de la sociedad.
¿no? Entonces, ese es su sentir de lo que tiene en su mente, ¿no? Es el fluir de su propia conciencia, que lo piensa y que lo dice, pero no lo puede expresar. Son todos los pensamientos que se le juntan. Escucha, a ver, si apagas tu micro, Renzo, por favor, apaga tu micro. Hay un ruido ahí. Renzo, apaga tu micro. Ya, listo. Entonces, otra parte, por ejemplo, en Metamorfosis, cuando él está echado, se ha convertido en un insecto ya, y escucha la voz del jefe. Basta que escuche la voz del jefe, él salta de la cama, se asusta, se desespera, dice, no puede ser, ha llegado mi jefe, me tengo que levantar, me tengo que poner de pie, tengo que ir a trabajar, si no voy me despide. Toda esa crisis que está en su pensamiento, ese es el fluir de su conciencia. Y esto, al inicio del siglo XX, es una técnica importante en el desarrollo de las novelas, ¿no? Esto no se había visto antes. Entonces, ahí se innova con estas técnicas, ¿no? Eh, listo, entonces, según eso, en la pregunta 6, entonces, cuando te dice una de las técnicas que implementa es que consiste en a través de la escritura con la cual se desplaza el narrador omnisciente. Sí es cierto, se desplaza, pero no se olvida el narrador omnisciente. Se desplaza porque ya no es el narrador de prioridad, hay otros narradores. Entonces, la linealidad del relato, ¿no? Si yo pusiera la A, porque la A no es, ¿no? Que consiste en narrar manteniendo la secuencia temporal de los hechos, pero acá te pide innovación de técnica en busca de superar la novela decimonónica. O sea, superar quiere decir que ya no voy a narrar de manera lineal, rompo los tiempos, entonces no puede ser la A. Aquí les han puesto la respuesta a ustedes, la D, ¿no? Implementa el monólogo interior que consiste en representar el libre fluir de la conciencia del personaje a través de la escritura con lo que se desplaza el narrador omnisciente. Es todo lo que se escribe, todo lo que se narra en ese momento, todo lo que siente el personaje. En ese momento tiene todas las ideas juntas, ¿no? Tratar de decirlo y hacerlo en un solo momento, ¿no? Eso no lo cuenta el narrador, eso lo piensa el personaje. Gregorio está pensando, está ahí, está diciendo, esto voy a hacer, esto tengo que hacer, ¿qué me ha pasado? Estoy aquí, ¿no? ¿Por qué me rechazan? ¿No? ¿Por qué mi padre grita? ¿Por qué mi madre llora? Porque eso es lo que le pasaba a él. Entonces, ese es el llamado monólogo interior. Ese es para la pregunta número 6 que su compañera me acaba de preguntar. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. ¿Por qué no puede ser la E? A ver, el narrador parcial, porque dentro de las técnicas innovadoras no existe ningún narrador parcial. Eso no existe. Es narrador en tercera persona, es narrador omnisciente, es monólogo interior, es narrador testigo, narrador objetivo, pero narrador parcial no es ninguna técnica innovadora. O sea, simplemente ese es un distractor, no hay un narrador parcial. No le puedo decir yo al narrador omnisciente, este es parcial, no hay. O sea, desde ahí nomás ya yo me tengo que dar cuenta, ¿no? Si yo pongo narrador de repente clásico, podría decir, o histórico, de repente dirá, ya, claro, decimonónico anterior, pero ni siquiera por eso. O sea, no hay un narrador parcial, por eso no puede ser la E. Porque acá dice narrador parcial, que consiste en brindar una interpretación u opinión de los sucesos contados. No, en las novelas, en estas innovaciones, no se interpreta lo que pasa, es lo que sucede, se te narra lo que sucede. Mm, em, por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿qué hace Mario Vargas Llosa, por ejemplo? Él no solamente utiliza un solo narrador, utiliza muchos narradores. Utiliza el narrador, la multiplicidad de voces, ¿no? Desde que inicia la obra nomás, él te narra cuando los estudiantes se encuentran en el baño. Por ejemplo, la ciudad de los perros, ¿no? Inicia así. Ellos están en el baño tirando los dados para designar quién va a robar el examen. Y ahí habla el jaguar, habla el serrano cava, habla el rulos, ¿no? Habla el boa, y ahí porque ese es el círculo. Y ellos están hablando, ya tira el dado, el que sale, ¿no? O tienes miedo. Multiplicidad de voces. Hay varios. Una vez que sucede estos hechos, mezcla otro narrador cuando va a narrar al suceso que va a ser Alberto o que va a ser Ricardo Arana y mezclan narradores. Entonces, estas técnicas innovadoras se van a dar a lo largo de las novelas, ¿no? Que van a venir a posterior, no solamente, como le digo, esto es Europa, sino también es Hispanoamérica. Entonces, esto no hay opinión, interpretación, eso no se da acá. ¿Ya? Entonces, no puede ser definitivamente está descartado. En la C, cuando te dice narrador objetivo, el narrador objetivo es un poquito ya que se da en Hispanoamérica. Es una técnica que se narra en tercera persona y específicamente el exterior. Ese es usado por Bárbara Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, porque solo te describen el exterior.
¿no? ¿Qué sucede? La calle Diego Ferré quedaba cerca del Lobo de Miraflores, caminas a una cuadra, volteas y ahí está una heladería, al costado está mi casa. Solamente eso, nada más. Y si ya aparece el protagonista, aplica otra técnica narrativa. Ese es el narrador Profesora, objetivo. Dime. el monólogo interior entonces ya está desde la literatura de universal, o sea, yo pensé que aparecía en la literatura latinoamericana. Ah, no, no, no. Esa es una técnica que viene desde Frank Kafka y más que Frank Kafka, viene de Jay Joyce con la obra Ulises. O sea, ¿Y realmente el que utiliza la... ¿Cómo? y por qué la característica principal de la literatura latinoamericana es el monólogo interior? No. En la literatura hispanoamericana hay una diversidad de técnicas, no es la principal. En la narrativa hispanoamericana te dicen asimilación de técnicas e innovación de técnicas. Y cuando te dicen asimilación de técnicas, ahí entra el monólogo interior. Pero no es que la narrativa hispanoamericana, el monólogo interior es la más importante, no. En la narrativa hispanoamericana, todas las técnicas son importantes. Y te digo por qué. Porque los autores utilizan varias técnicas en una sola obra. En una sola obra tú encuentras monólogo interior, narrador omnisciente, narrador multiplicidad de voces, narración objetiva, ¿no? Rompe los tiempos, o sea, en una sola obra encuentras todo tipo de técnicas, no es una exclusividad. En cambio, en la narrativa contemporánea universal, porque estás hablando de inicio del siglo XX, entonces ahí aparece esta técnica y ahí esta técnica es un boom. O sea, es una novedad que Kafka nos muestre este tipo de situaciones que antes no se veía. Porque recuerda Crimen y Castigo, ¿no? En Crimen y Castigo, Raskolnikov vive su drama. Ha matado a la usurera, no duerme, no come. Pero él vive esa situación, pero él no lo dice, ¿no? Ahí está la técnica omnisciente. El narrador cuenta todo lo que hace Raskolnikov. Cómo se viste, cómo se encuentra en su habitación, qué piensa, qué siente, todo, todo. Ahí es diferente la forma, pero él vive su drama, ¿no? Ya a partir del siglo XX Ujú. esto comienza a cambiar en la novela. Y una de las novedades ahí es el monólogo interior, que es usado por primera vez por James Joyce, el irlandés, ¿no? En la obra Ulises, porque Ulises también tiene sus problemas, es una forma de narrar su mundo interior. Y Kafka lo consolida porque Kafka aparece con las novelas cortas, ¿no? Kafka no es el poeta que digamos, se preparó, le gustaba escribir, ¿no? Comienza a narrar, no. Kafka era un hombre propio de la sociedad como cualquiera de nosotros, ¿no? Y debido a la situación, la problemática, a la vida que él llevaba, él decide escribir un diario, va escribiendo lo que siente, lo que piensa, ¿no? Y ahí nace es su arte de la literatura. Las obras de Kafka no son publicadas por él. Él muere y nunca nadie supo, ni él le dijo inclusive a su amigo que quemara esas cajas de esos diarios que él había escrito. Y eran pocos. Kafka tiene 5 o 6 novelas cortas, no tiene más. Y es ahí donde nos presenta esta técnica, el monólogo interior. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro, como te digo. Bueno, aquí en San Marcos, que hasta en literatura nosotros enseñamos, en ningún momento se dice que hay una técnica exclusiva. No. Las técnicas son varias. Y aquí los poetas utilizan una serie de diversidad de técnicas. Es muy diferente si uno habla del romanticismo, realismo o épocas anteriores, ¿no? Pero no hay una técnica específica para decir, sí, sí, esta es la más importante, no. Todas son importantes, porque ya el monólogo anterior venía de Europa y luego se extiende por Hispanoamérica. Ya bien, jóvenes, Profesora, ¿alguna otra pregunta? Sí, dime. la número 4, ¿cuál es la alternativa? De esta semana, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, listo. A ver, la número 4. Ya, la de crimen y castigo. Para tener en cuenta, en la número 4 yo debo tener algo bastante claro del argumento, porque para responder en el caso de los argumentos jóvenes, tú tienes que tener clarito, 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 como se dice, perdón, un ratito ya. Tienes que tener claro lo que es, un ratito, mira acá, muy chiquito lo hice, el argumento. Para poder entender y responder aquí, el argumento es válido, es preciso. Ya, acá te estoy poniendo, una síntesis del argumento. Espero que ustedes hayan escuchado al profesor en su clase.
y entonces puedan entender el argumento. Entonces, el argumento en el caso de Crimen y Castigo es bastante, un poquito extenso, bastante descriptivo. Definitivamente hay mucha descripción de cada uno de los personajes. Entonces, acá te dice, 4. Marca la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la novela Crimen y Castigo. Ustedes saben que Crimen y Castigo tiene 6 partes y un epílogo, porque ustedes lo tienen ahí en su información que les han dado. Bien, entonces dice, desde el inicio, el Raskolnikov planifica la muerte de Alona y de la hermana de esta. Entonces, eso es falso, porque Raskolnikov no planifica desde el inicio. En Raskolnikov hay un detonante. Raskolnikov vive en San Petersburgo, Raskolnikov trabaja, estudia, pero la situación que hay en San Petersburgo y los gobiernos de los zares no llevan un buen gobierno y la gente comienza a padecer y viene la pobreza. Mucha gente deja el campo y se traslada a la ciudad. Raskolnikov es uno de ellos, queriendo encontrar un futuro ahí, en San Petersburgo. Sin embargo, no alcanza, ¿no? No le alcanza el dinero, tiene que trabajar, pierde el trabajo, no puede trabajar y comienza su crisis. En un momento, él planifica de un momento matar a la usurera, ¿no? El detonante va a ser cuando él no tiene dinero, ¿no? Está desesperado, ni él mismo tenía para pagar su pensión, para vestirse, comer. Tenía un amigo, su amigo Dimitri, ¿no? O Razuninki, que lo ayudaba a veces, pero no siempre, él tampoco era joven. Pero cuando recibe la carta de su hermana, de Dunia y su madre Pulquenia, que venían a San Petersburgo, ellas venían a buscar a él para que él las ayude, porque Dunia sufrió un acoso de parte de su jefe. Entonces, por eso que este detonante hizo que él decida ayudar, pero no tiene cómo. Y como ya se conocía la usurera, porque ya le había empeñado él un cenicero, porque simplemente él, la gente que no tenía dinero empeñaba a esta señora, a esta usurera. Él era un estudiante, él se sentía pues un hombre que conocía las leyes, sabía de las leyes, ¿no? Entonces, cuando tiene este detonante, él estalla, ¿no? Y más cuando escucha en el bar hablar de la usurera, que así como él que estaba en crisis, que no tenía plata ni para comer ni para pagar, y menos ayudar a su hermana, Raskolnikov escucha que muchos jóvenes como él se quejan. Muchos jóvenes como él decían, no, esa señora es mala, no, le debo los intereses. Entonces él comienza, como ya está en crisis, ahí recién comienza a pensar que tiene que acabar con ese mal de la sociedad. Y ese mal de la sociedad es la usurera porque ya está perturbado, porque ya está confundido, porque ya es un aspecto psicológico, ¿no? En psicología es eso. Él vive su proceso, sale de la realidad porque comienza a querer cambiar las cosas y tiene que ayudar, ¿no? Y de ahí ya viene el asesinato. Entonces, esta de aquí no es. Dunia, hermana de Raskolnikov, le confiesa en una carta que se casará por dinero. Esa es la 2. Dunia no le confiesa, Dunia le dice, ¿no? Recuerdan que Dunia viene y ve a su hermano desesperado, Raskolnikov después que mata a los se enferma, hasta le da fiebre, ¿no? Entonces, Dunia, al ver a su hermano así, le dice a Rubén, ¿qué le pasa, no? No, mira, es que no tiene trabajo, que no ha terminado de estudiar, está preocupado, pero ya se le va a pasar. Siempre el amigo le decía eso a Dunia. Y Dunia, como venía huyendo de su patrón del pueblo, pero también tenía un pretendiente que la acosaba también, quería casarse con ella. Y este joven le había dicho que iba a ir a buscarle, a pedirle a su hermano, porque en esos tiempos se pedía al hermano en la familia y Raskolnikov que era el mayor. Entonces Dunia le dice a Raskolnikov de que va a venir Luxin, Luxin se llamaba este hombre, y va a venir para pedirle la mano y que ella está dispuesta a casarse con tal de ayudarle a su madre y a él para que salir de la situación en que se encontraban. Y Raskolnikov que explota, Raskolnikov se molesta, le dice, no, no puede ser, tú no te vas a casar, le dice, ¿no? Pero se lo dice, no le escribe ninguna carta. Entonces tampoco es la 2. 3. Antes del asesinato de Alonia, Raskolnikov conoce a Simón Marmeladov, si esto es cierto, ¿no? Si hablamos otra vez, le pongo aquí le comparto la diapositiva. Cuando Raskolnikov está perturbado, está desesperado, no sabe qué hacer porque no tiene dinero, su amigo le dice, anda, empeña este cenicero, empeña algo, le dice, yo te voy a ayudar, eso es lo que hace él, empeña, sin conocer mucho la usurera, empeña, le da unas monedas y listo, ¿no? Él está mal y se va al bar. Llega al bar y ahí conoce a Marmeladov. Marmeladov había sido un funcionario público, ya había sido jubilado, y Marmeladov pues se la pasaba en el bar tomando,
¿no? Y se gastaba todo el dinero y llegaba a su casa después de una semana. Y ahí Raskolnikov también entiende muchas cosas, porque Marmeladov tenía su familia, su esposa, sus hijos pequeños y una hija llamada Sonia. Y Raskolnikov dice, ¿no? O sea, él tenía sus problemas, pero Marmeladov tenía peores problemas, o sea, era más pobre que él, ¿no? O sea, y encima se gastaba la plata, ¿no? O sea, como que Raskolnikov dice, ¿no? O sea, todo el mundo tiene problemas, ¿no? ¿No? Y todo el mundo está en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces él también como que, y así conoce, ¿no? Porque ahí va conociendo quién era Marmeladov, ¿no? Entonces esto sí es cierto, esto sí pasa. Y el juez Petrovi Pero sospecha de que... Dime, dime, dime. a Marmeladov no lo conoce después de que lo mata y ahí se cuentan su vida, su No, historia. no, lo conoce antes. ¿Así? Sí, en los primeros capítulos, joven. Sí, lo conoce antes. Después que sucede esto, después que conoce a Marmeladov es el Marmeladov, que murió, ¿no? claro, después que conoce a Mermelado, conversa, y ahí es donde él escucha, en el bar, estando en el bar, escucha a muchos jóvenes, Raskolnikov, que los jóvenes hablaban, sí, que la usurera, pero él decía, cuando yo le fui a empeñar, no la veía así, como los jóvenes hablaban mal. Él estaba ahí como Marmelador, pero escuchaba que los jóvenes hablaban, la gente ahí sí, que es una vieja usurera, que es mala. Entonces, cuando él se emborracha, amanece con Marmelador y a Marmelador él se va a ir, pero luego Marmelador ebrio, entonces él lo lleva a su casa, lo lleva donde viví. Marmelador vivía en un tugurio, o sea, en un lugar, pues, no, ni casa era, así, es como decir, puedo decirte debajo de un puente, así vivía en un lugar todo, y lo describe el espacio. Él llega ahí, los dos ebrios llegan y él lo deja a Marmelador ahí y al momento que sale Catalina gritando, sí, que otra vez viene borracho y comienza, y él se le va la borrachera porque la señora estaba mal, estaba toda delgadita, sufría de tuberculosis, estaba enferma. Entonces cuando ya él lo deja ahí y ve a los niños llorando, le da pena. Y tenía algunas moneditas que su amigo le había dado para que él se cambie, se cambie, se vista, asee, porque Raskolnikov se había descuidado y se acuerda esas moneditas y le pone unas moneditas ahí, los deja ahí cerca de la puerta y cuando se está yendo, Sonia estaba regresando. Ahí se cruza por primera vez con Sonia. Cuando él ya va a su casa, se echa a descansar, se le quita la borrachera y todo, llega la carta de su hermana. Ahí cuando llega la carta de su hermana, recién ahí Raskolnikov y mata a la usurera. Después que mata a la usurera, vuelve a encontrar a Marmeladov ya en la calle muerto, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de los hechos, ¿ya? Y termino que el juez Petrovi sospecha de Raskolnikov, pero carece de pruebas para acusarlo. Y esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque Petrovic va investigando después que muere la usurera a todos los jóvenes, porque la usurera tenía un cuaderno y ahí tenía apuntado a todos los que le debían. Pero Raskolnikov, como fue el último en llegar, la señora no apuntó el nombre de Raskolnikov de ese día. Por eso es que Raskolnikov no es sospechoso. Raskolnikov se enferma, le da fiebre después que mata a la usurera y todo ello. Petrovich investiga y un día le llega a Raskolnikov una citación y él se asusta. Dice, ¿qué? Una citación, no puede ser, ¿no? Ya me descubrieron. Y era una citación porque él le debía a la señora de la pensión y la señora de la pensión lo había denunciado. Entonces por eso él tenía que acercarse a la dependencia. Pero cuando él se acerca, Raskolnikov busca a Petrovich, sí, me han citado para, sí, señor, usted tiene que cumplir porque si no lo van a echar de la casa, la señora se ha quejado de usted. Y Raskolnikov comienza a hablar y le dice, ¿y qué sabe del asesinato de la usurera? O sea, él pregunta. Y Petrovich le dice, pero joven, ¿usted por qué me pregunta eso? No le llamó por eso. No, pero quiero saber. Entonces, pero, ¿usted qué tiene que ver? ¿La conocía? No, había hablado de, o sea, como que Raskolnikov quería investigar. Y a partir de eso Petrovich comienza a verlo, pero y le pide sus datos, todo, y le dice, pero usted no tiene antecedentes, porque Raskolnikov no tenía nada de antecedentes pero veía en él algo. Algo me quiere decir, pero no había forma de comprobarlo. Porque así Raskolnikov acude varias veces a la dependencia. Más cuando Raskolnikov se entera que sale en la noticia y que dicen, un pintor mató a la usurera, ¿no? El pintor. Y él dice, no, no hay ningún pintor, lo maté yo. Tengo que ir, dice, ¿no? O sea, entra en crisis, ¿no? Y vuelve a ir a la dependencia y ahí donde Petrovi le dice, señor, usted ya me está cansando, ¿no? Viene cada rato y usted no está en investigación, más bien lo voy a encerrar por perturbar. Como que ahí Petrovich ya va a decir, ¿qué le pasa a este joven? ¿No? O sea, pero no tenía pruebas, porque nadie lo vio entrar, nadie lo vio salir de la pensión donde vivía el usurero. Bien, por eso la respuesta en la 4 es la 3 y la 4. Bien, por ahí me pide Ma- Aldair la 8. Marmeladov era Entonces, el papá de Sonia, ¿no? sí, Simón Marmeladov era el papá de Sonia, ¿ya? Bien, entonces por eso que la respuesta es la A, la pregunta
La válida es la 3 y la 4. La número 8 esta semana que por ahí me pregunta es la última. Bien, ahí vamos a recordar a Frank Kafka y la metamorfosis. Bien, acá hay un fragmento, dice, queridos padres, dijo la hermana, es decir, Grete, dando a modo de instrucción un fuerte puñetazo sobre la mesa. Esto no puede seguir así. Si vosotros no lo queréis ver, yo sí. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano, y por tanto solo diré que hemos de librarnos de él. Hemos hecho todo lo que humanamente posible para cuidarlo y soportarlo, y no creo que nadie pueda hacernos el menor reproche. Tienes toda la razón, dijo el padre. Marqué la alternativa marque la alternativa que contiene la información correcta con respecto al fragmento citado del relato de la metamorfosis. O sea, según este fragmento, ¿qué parte del argumento, cómo lo relaciono? Entonces, yo tengo que saber el argumento, porque cuando te ponen fragmentos, tú tienes que recordar el argumento. Hay una parte, sí, y es cierto. En el caso de la metamorfosis es una novela bastante corta. ¿Qué sucede? Acá te pide afirmación correcta, ¿ya? Bien. Tú tienes que recordar de que si bien es cierto, Grete quería a su hermano. Ella siempre lo quiso porque él le ayudaba a que estudie en el conservatorio de música. Y había esperanza de que Grete pues sea una buena, ¿no? Toque bien el violín. Entonces, cuando Gregorio se enferma, la que limpia el cuarto es Grete. Le limpia el cuarto, le pone el desayuno, ¿no? Lo hace como siempre lo hacía con su hermano. Pero al pasar a los días y la transformación de Gregorio era inminente, el cuarto quedaba sucio, el cuarto estaba descuidado, ¿no? La comida pegajosa, Gregorio hacía ruido, entonces esto se le va acumulando a ella, ¿no? La madre también ayuda, el padre grita porque Gregorio está ahí enfermo, no trabaja, no hay plata, ¿no? Entonces como que ella pasa y acá en esta parte ya es casi final, ¿no? Porque ella ya se cansa, ya no lo quiere hacer al punto que se cansa tanto que ya antes le ponía la comida, ahora ya le tira la comida. O sea, ya abre la puerta y ¡pah! Se lo tira, ¿no? Porque ya está cansada, porque Gregorio come desperdicios, o sea, es un animal. Entonces, eso es lo que ella dice, ¿no? O sea, ella lo que expresa es esto, ¿no? Comienza ya la parte de la discriminación, alejarse, está harta de Gregorio, está cansada, ¿no? Y le dice a sus padres, y el padre también, porque el padre solo veía en Gregorio esa parte material, ¿no? Que Gregorio tenía que mantener por obligación, porque el padre había sido militar, el padre era autoritario, la madre era sumisa, ¿no? La madre no podía ni llorar porque el padre le decía, ¿por qué lloras? No llores, ¿no? Y la madre sufría porque le tenía mucho, como dice, compasión a su hijo, pero ni se podía ni acercar porque el padre le prohibía, aparte de que la madre se podía asustar. Entonces el padre era muy autoritario. Cuando Gregorio estaba transformándose, el padre gritaba, decía que Gregorio era un holgazán, que Gregorio era un ocioso, que no los quería mantener, que él había mantenido a la familia por años y que ya era hora que su hijo lo haga. Entonces como que el padre siempre maltrató a Gregorio, siempre, y Gregorio tenía eso en su mente. Entonces acá la hermana también ya se cansa, por eso acá el padre, sí, tienes razón, le dice, ¿no? Ya me cansé, nos cansamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice, la solidaridad hacia Gregorio se expresa a través de Grete. No, depende, como le digo en un inicio, sí, pero en este fragmento no, ella está cansada, ¿ya? La respuesta en este caso de los apuestos es la B. La sociedad margina y destruye al individuo deshumanizado. Y es cierto, aquí tanto Grete y la familia prácticamente, ¿qué ha hecho? Ha marginado, ¿no? Y no solamente ellos, recuerden cuando llegó el jefe también hizo lo mismo, ¿no? O sea, le importaba a Gregorio no porque se sentía mal, el jefe nunca llegó preguntando, pobrecito, está enfermo, que se recupere, no. Señor, su hijo no iba a trabajar, necesito que trabaje, porque Gregorio era un buen trabajador, por eso el jefe lo buscó. Pero cuando dijo que estaba enfermo y él vio una silueta de un ser así todo monstruoso, deforme, no, 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 ya, que se quede, o sea, no preguntó qué más y se fue. ¿No? Entonces ya desde ahí Gregorio pues se sentía mal, ¿no? No solamente la familia, sino también la sociedad lo va a discriminar. La situación del burócrata es criticada por los padres de Gregorio. Bueno, esto de aquí no tiene nada que ver con la burocracia, tiene que ver con el sistema, ¿no? En la época, también estábamos hablando del siglo XX, la gente trabajaba y hacía una vida muy rutinaria, ¿no? A partir del siglo XX. Entonces, y eso le llama vida burocrática, hacer siempre lo mismo, ¿no?
Y eso es lo que le pasó a Gregorio, ¿no? Nadie nunca le preguntó cómo estás, cómo te sientes, no solamente era vaya a trabajar, toma tu almuerzo, bien, regresa y ya. Esa era la vida rutinaria que también lo cansó a él, ¿no? El sistema social que sostiene la explotación del ser humano, acá no se ve que lo están explotando, acá se ve que ya lo han discriminado y el autoritarismo del padre promueve el rechazo tampoco porque en este fragmento no se da. Por eso que la respuesta es la B, ya en la número 8. Bien, ¿alguna pregunta más, algún detalle más que quieran saber, jóvenes? Preguntar, por favor, todavía hay tiempo. Ya Disculpe, es profesora, a las 5. ya a las 5, esta semana vamos a las 5. Si quieren el argumento, algún detalle más, me dicen. Ah, ya, esto nos vamos al tema, ¿no? Vamos a compartir un reto de la diapositiva. Por aquí tengo algunos datos que yo he puesto. Ya está. Ahí observen la diapositiva y debo tener algo bien claro, lo que es el tema principal, ¿ya? Como esta es una novela psicológica y con alguna parte, podemos decir, policial en el caso de la investigación, pero en sí, en el fondo es psicológica. ¿Por qué? Porque cada personaje tiene un mundo. Raskolnikov tiene su mundo, que él es el protagonista, pero cada personaje pasa por una serie de situaciones que tienen que ver mucho con la psicología humana. Por eso todos los personajes tienen que ver con ello. Ahora, como el protagonista es Raskolnikov, entonces el tema principal es el conflicto ético. El conflicto ético. Es la situación que vive Raskolnikov de dos puntos de vista. Dos puntos de vista que van a marcar primero, ¿no? Dos tipos de morales. Y eso luego tenemos que ver con los niveles, ¿ya? Primero explico esto y luego vas para que tengas clara la respuesta. Entonces, a nivel del conflicto ético tengo la moral intelectual, se refiere, pues, porque Gregorio era un hombre preparado, conocía leyes, estudiaba leyes, daba clases, o sea, era un hombre culto, ¿no? O sea, no era cualquier ciudadano, él había llegado del pueblo, pero se estaba preparando, ¿no? Esa es su moral intelectual y antihumanitaria, que aquí cambia, ¿no? Porque, ¿qué sucede perdón, con este Raskolnikov, Gregorio, no, con Raskolnikov? Sucede que debido a la crisis de la sociedad, la pobreza y todo ello, Gregorio, ¿no? Al vivir esa situación y no poder ayudar económicamente a su familia, ¿no? Él está decidido a ver la forma de hacerlo. Y para ello decide, pues, ¿no? Robar a la usurera. Y al robar a la usurera está rompiendo con las normas, ¿no? Y sobre todo cuando mata, ¿no? Cuando comete estos hechos ya se vuelve antihumano, pues, porque una persona normal, humana, no hace ese tipo de actos, a pesar de ser intelectual, ¿no? Por eso se dice que muchos asesinos, donde salen los psicópatas, son muy inteligentes, tienen un desarrollo del pensamiento a veces inesperado. Muchos psicópatas, no sé si han visto tantas películas de crimen, ¿no? Que hay hoy en día en la sociedad que se da. Puede ser una persona que está a tu costado, puede ser, y tú ni cuenta te das, porque su inteligencia supera. Y es porque estos son lapsos y crisis que tiene el ser humano en su mente. O sea, no es una persona en su sano juicio, ¿no? Tiene algo, ¿no? Entonces, en ese momento Raskolnikov tiene ese choque debido al no poder ayudar a su familia, ¿no? Y por eso que mata. Ahora, al matar también se siente él bien. ¿Por qué? Porque se siente que él es un ser que puede acabar con todos los males de la sociedad, ¿no? Y matando a la usurera ya no va a haber maldad para que los jóvenes sufran. Así lo ve él de ese punto de vista. Y sabemos nosotros que eso no puede ser, ¿no? Porque nadie mata a un delincuente y ya no hay delincuencia, ¿no? Pero él lo veía así. Y por otro lado, la moral cristiana humanitaria, que tiene que ver porque es cierto, Raskolnikov era un hombre trabajador, venía de su familia, y a pesar de estar en crisis, estar viviendo situación, él ayuda a Marmeladov, ayuda a Sonia, ¿no? Y ambos luego se ayudan, se compadecen, y más cuando Sonia le lee la Biblia. Sonia es muy religiosa, cree en Dios. Entonces, el amor al prójimo, la ayuda, hace eso. Entonces, hay dos niveles de profundidad en esta obra, justamente lo que te están preguntando acá, que se relacionan con el tema, que son los niveles de lectura. A nivel profundo del relato es el conflicto que tiene Raskolnikov, porque él tiene un conflicto, tiene un problema, que es un problema ético, de sentirse un ser superior, como que también sentirse un ser, ¿no? Capaz de poder ayudar, ¿no? A los extremos está él. Bien, y por otro lado, a nivel superficial que tiene, o del relato que tiene que ver con la trama policial, porque así como hay un asesinato, por eso es crimen y castigo, ¿no? Hay un crimen, nadie va a vivir habiendo matado como si no hubiera pasado. Por eso que Raskolnikov se enferma, le da fiebre, ¿no? Se encierra, entra en crisis, pues.
porque él piensa que todo el mundo sabe que ha matado y lo está mirando, ¿no? Y él no vive bien, no vive en paz, ¿no? Entonces, cuando conoce a Sonia, que va a ser este factor de regeneración, Sonia lo va a invitar y no lo va a juzgar. Sonia no le va a criticar cuando Raskolnikov le comienza la verdad, se va corriendo, no. Ella lo escucha, ella lo entiende y él se siente seguro de lo que está diciendo, porque sabe que Sonia no lo va a rechazar. Imagínate que alguien te diga, oye, maté a una señora, y dices tú, ¿qué? ¿Cómo te asustas? No es una... Te corres, porque es parte de la psicología humana. Pero Sonia no hizo eso. Sonia ya lo había conocido poco a poco e iba conociendo. Sabía que Raskolnikov tenía algo y ella lo quiso ayudar. Entonces, según eso, en la pregunta 5, te dice, eh, en el, no, a ver, marca la alternativa, en fin, o sea, crimen, castigo, de feroz, que en el nivel, el personaje principal nos muestra, dice, entonces sería en el nivel profundo, definitivamente, porque esa es la respuesta, es la B. El personaje nos muestra el conflicto interior que padece como producto del asesinato de Alión. Obviamente, ¿no? Mata a la usurera y cambia completamente. Raskolnikov ya no es el mismo de antes, cambia, como le dije, se enferma, le da fiebre, sufre, no puede vivir bien, está ansioso, como le digo, él mismo va a la dependencia varias veces, está desesperado, ¿no? O sea, si bien es cierto, se perturba más, porque no puede vivir en paz, la conciencia no lo deja vivir en paz, ¿no? Bien, entonces ese sería a nivel profundo el conflicto interior que padece la otra Leona y de la hermana de esta, y también por la persecución del juez. Estos hechos, estos hechos del asesinato y la investigación articulan al nivel superficial, ya cuando se investiga, ¿no? Que es algo parte del proceso, ¿no? Petrovich comienza a investigar, no investiga a Raskolnikov, pero investiga a los jóvenes, pero siempre le queda la duda, ¿por qué? Porque él está ahí y ahí, ¿no? Ahora, Raskolnikov no planifica la muerte, ¿no? Raskolnikov mata a la usurera y mata a la hermana. Y eso de la hermana no está tampoco en lo que él había pensado. Cuando él mata a la usurera y le tira el hachazo, él no tampoco se inmuta, simplemente cae la usurera ensangrentada, él coge, va al lugar donde la usurera estaba sacando las bolsitas de monedas, joyas, no se roba todo tampoco, porque lo único que quería era ayudar a su hermana y a su madre. Coge algunas cosas, algunas monedas, y las guarda en su bolsillo de su saco negro que tenía. Nada más. Porque un ladrón se lleva todo, pero él no. Él se llevó lo necesario, lo guardó, porque en ese momento está en crisis. Esos son segundos que tiene el ser humano en la mente humana cuando se rompe lo que es lo racional. Y cuando él va a salir de la pensión, de la habitación, escucha ruidos. Primero escucha ruidos de jóvenes que están subiendo y se asusta. Dice, no, me van a ver. Se queda detrás de la puerta. Y cuando quiere volver a salir, alguien entra. Y es Elisabetta, es la hermana de la usurera. Eso no estaba en sus planes. Él ni sabía que sea de Elisabetta. Y Elisabetta entra. Y dice, hermana, hermana, ¿por qué la puerta está así? Entra y ve a su hermana ahí tirada, ¿no? Y Raskolnikov está detrás, porque él está detrás de la puerta. Y entonces la Elisabetta, que era joven, ¿no? Su hermana, al ver, ya iba a gritar. Y lo ve a Raskolnikov y le dice, no me hagas nada, pero Raskolnikov simplemente la coge, le tapa la boca para que no grite, coge el hacha y le tira un hachazo. Ya, pues ese es otro detonante más de lo que él había imaginado, ¿no? Por eso que él no puede vivir. Mejor, entonces la 5, la respuesta es la B. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ah, la 6 también me dice, ya, listo. Pero la 6 ya la expliqué, creo. Sí, pues, ya la 6 acabo de explicarle Yasmín, pero de todas maneras, en el caso de las 6, pues no expliqué las 6, claro. En el caso de las 6, que tiene que ver con las técnicas innovadoras que estaba diciendo hace un rato, ya, en este caso, esta narrativa contemporánea tiene que ver con alejarse, ¿no? Del realismo decimonónico de la literatura anterior, ¿no? Y lo que hace, pues, alejarse y mostrar nuevas técnicas. Y una de las técnicas que se muestra aquí es el monólogo interior, es dejar de usar, por ejemplo, el narrador en tercera persona, el omnisciente, para pasar a utilizar otros tipos de narradores o la multiplicidad de voces, los diversos temas, ¿no? Romper con la secuencia lineal de una narración, porque en el realismo decimonónico uno narra
según los hechos, ¿no? El inicio, no desenlace, como todas las novelas que se vienen dando hasta en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, ¿qué se hace? Se rompen los tiempos, ¿no? Se rompen los tiempos. La técnica cíclica, el in media res, ¿no? No se narra del inicio, se narra del medio hacia el final. Entonces ya son técnicas innovadoras. Y eso es lo que sucede aquí en la narrativa del siglo XX. ¿Ya? Entonces acá te dice, a ver si apagas, Renzo, por favor, tú, ya está. Dice, ¿no? Uno de las técnicas, recursos técnicos que implementa es el monólogo interior, que consiste en representar el libre fluir de la conciencia del personaje a través de la escritura, lo cual desplaza al narrador omnisciente. Y es cierto, en la Metamorfosis de Franz Kafka, el monólogo interior es la técnica exclusiva, ¿no? Es lo que marca toda la historia, ¿no? El pensamiento de Gregorio Samsa, ¿no? Que es lo que está pensando, queriendo hacer, pero no puede hablar, ¿no? Es todo lo que él siente, ¿no? En ese momento, ¿no? Toda la situación que está viviendo de transformación, del cambio, que se está deshumanizando, ¿no? Porque él se está convirtiendo en un insecto y termina siendo un insecto. Bien, la linealidad del relato, pues no es una técnica innovadora en esta etapa. La ruptura del orden lógico sí, pero acá te está hablando, se implementa en qué consiste, ¿no? Y la ruptura del orden lógico tiene que ver con el romper el orden cronológico, y ahí no está. El narrador objetivo, acá todavía no se da en la narrativa hispanoamericana específicamente, y el narrador parcial no es ninguna técnica innovadora, por eso la respuesta es la D. A ver, me dices acá que en Crimen y Castigo el aspecto policial es algo similar con la obra de Borges. Son situaciones diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en Crimen y Castigo estamos hablando de una novela del siglo XIX, donde por primera vez se muestra en la literatura, ¿no? Esta temática psicológica y a la vez policial, porque hay una investigación de lo que se hace, ¿no? Se investiga y en esos tiempos todavía se vivía en carruajes. Borges pertenece al siglo XX y su obra da de los años de 1940, antes del boom. Él está ahí en la etapa de la consolidación. Entonces estamos hablando de etapas diferentes, ¿sí? En el realismo es el siglo XIX. Las investigaciones son muy precarias, ¿no? Propio de la época, ¿no? Imagínate investigar a todos los jóvenes de esa agenda y llamar uno por uno, ¿no? Y estar, porque así era antes. En cambio, en el aspecto policial de Borges ya es del siglo XX, ¿no? El planteamiento policial no hay una comparación. Aparte que Borges rompe con la temática realista, ¿no? Borges no escribe nada del contexto, sino todo tiene que ver con su capacidad libresca. Si bien es cierto, Borges ha leído muchos idiomas y mucha literatura, francesa, italiana, alemana, de todos los países, ¿no? Porque esa es su capacidad. Entonces, él va a crear eso, ese tipo de situaciones. Entonces, no podemos decir que hay una comparación, acercamiento en algo, si hablamos de policía, pero no, son siglos diferentes, no se podemos comparar en sí, ¿ya? Bien, listo. ¿Algo más, jóvenes, por ahí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por acá preguntaron las 6. A ver, ¿qué más, qué otros detalles necesitan ustedes, jóvenes, de Crimen y Castigo? Bueno, la semana pasada me preguntaron de la semana 3, creo por ahí, alguna otra duda. ¿Alguien más? A ver, si no, vamos a explicar algunos detallitos más mientras van pensando de Crimen y Castigo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya, ¿no? Si bien es cierto lo que hace un rato no sé quién me preguntaba de Marmeladoc, aquí lo tienes en las diapositivas, ¿no? O sea, cada diapositiva, recuerden que esta obra tiene 6 partes y un epílogo, y es bastante extensa. El inicio de la novela también que se va a dar tanto en Francia como en Rusia es la novela en folletín, ¿no? Si bien es cierto, el género narrativo es el que destaca y aparece la novela, las novelas aparecían en pequeños folletos cada cierto tiempo, cada semana o cada 15 días, por decir, ¿no? Y las personas leían, por eso que las obras son bastante descriptivas. Y al ser descriptivas, entonces son extensas. En Crimen y Castigo es una de ellas, ¿no? Hay bastante descripción. Imagínense, casi al inicio de la obra,
Un ratito. A ver, acá tengo la obra original, pero más o menos. La primera parte tiene el primer capítulo, el capítulo 1, por ejemplo. En el capítulo 1, aquí todo, y este es el 2, pues déjeme recordar por acá. Ya. En el capítulo 1, jóvenes, se describe, por ejemplo, todo como es una noche, porque Crimen y Castigo se desarrolla específicamente, el desarrollo es en la noche. Mayormente se habla de los sucesos en la noche, atardecer, noche, muy poco en el día. Entonces, en la primera parte, capítulo 1, dice, la noche era calurosa en extremo. Uno de los comienzos de julio, cuando dejando el estrecho cuarto amoblado que ocupaba en una enorme casa de 5 pisos, ¿no? Y comienzan o sea, y bastante descriptiva, te describen las calles, lugares, y todo el capítulo 1 describe toda esta primera parte, ¿no? Las calles de San Petersburgo, cómo llegar a la casa de Raskolnikov, dónde vivía, él vivía en el último piso, su cuarto era un cuartucho, no tenía más que, no tenía cama, él tenía un sofá viejo, tenía una mesa chiquitita donde tenía algunas cosas, sus libros, lo que él estudiaba, daba los documentos que daba clases, tenía una silla con la pata rota que lo ponía sobre algunos libros, o sea, vivía en una pobreza así, pobreza, pobreza. No tenía mucha ropa, o sea, muchas prendas, ¿no? Y lo poco que tenía para dar sus clases o irse a estudiar era lo único que tenía, ¿no? Por eso que a pesar de él estar ahí trabajando y en esa situación, la madre de ahí del pueblo le mandaba monedas y como él no tenía un lugar así específico, una dirección exacta, por eso que todos los documentos llegaban, o el dinero llegaban a la dirección del amigo, ¿no? Entonces, ahí se ve todo eso, ¿no? Entonces, es un resumen, ¿no? Pero la obra sí es extensa, extensa, como les digo, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, ¿no? En una taberna conoce a Marmelador, recibe la carta y luego, después de eso, asesina a Aliona. En la primera parte nomás asesina a Leona. Y en la segunda parte cambia, ¿no? O sea, comienza a sufrir por esa situación, ¿no? De haber matado a la usurera, ¿no? Entonces sufre mucho, él no vive bien, ¿no? Su amigo va a buscarlo, hasta la propia casera que lo estaba echando porque no le pagaba, le daba pena, ¿no? O sea, qué raro, Rascónico no sale y solo sale de noche. ¿Y por qué salía así? Se escondía porque, para que la casera no lo vea. Casera le decían a la señora que la dueña de la pensión, ¿no? Y hasta una vez, tanta pena que la que limpiaba el hospedaje de este hospedaje, la señora, una viejita era, le preparó, le dejó un platito de sopa, ¿no? Porque Raskolnikov no comía días. Entonces, todo eso, jóvenes, se describe. Es una descripción minuciosa que hay en toda la obra, ¿no? Y en esos días cuando él está saliendo, cuando escucha la noticia de que han encontrado al asesino y que es un pintor, es peor, se enerva, ¿no? Dice, no, no puede ser, es un inocente. Y su amigo le decía, pero ¿por qué te desesperas? No, no, es un inocente, no, no, él no es el asesino, yo tengo que ir, cálmate. Y él entraba en crisis, pues, y se iba a buscar a Porfirio Petrovich, ¿no? Y en eso que él está hablando con Petrovich, ya está confundido, Petrovich lo bota porque le dice ya estoy cansado, ¿no? De que tú vengas, interrumpas, ¿no? ¿Qué te pasa? Y él dice, no, perdón, como que él quiere hablar, como que no quiere y está en esta situación. Y es ahí donde sale a la calle y ve la gente, pues, ¿no? Estaba amontonada, qué ha pasado, y es ahí donde Marmelador le había atropellado un carruaje, ¿no? Un carruaje, los caballos lo habían pisado, le habían atropellado porque él estaba borracho. Y como él era un borracho, la gente lo miraba y nadie lo ayudaba y él estaba agonizando. Entonces, cuando él ve, le dicen, sí, sí, ha muerto ese borracho, ya todos siempre le encontramos así tirado, ¿no? La gente se burlaba, lo dejaba ahí. Y él cuando lo ve, lo reconoce y le da pena, ¿no? Porque él lo conoce y lo lleva a su casa, así ya moribundo prácticamente, ¿no? Era un borracho. Y ese y a partir de ahí, cuando él lleva a Marmelado, que estaba tirado ahí, no lo lleva a la casa, ¿no? Le da pena, ¿no? Y lo deja ahí y ahí se encuentra con Sonia. Ahí recién ellos van a hablar porque Raskolnikov le entrega a su padre, le dice, no, mira, lo encontró en la calle y la esposa que también está enferma sale gritando otra vez, sí, que otra vez, ¿qué le ha pasado? Grita, ¿no?
y ahí habla con Sonia. Y él tenía algunas monedas, ¿no? Y le da a Sonia para que pueda enterrarlo al padre, ¿no? Y ahí él se va. Listo. Entonces, más o menos para que tengan la idea. A ver, Deir, dime, ¿cuál es tu pregunta antes que se me acabe la clase? ¿Cuál es la pregunta, Aldair? ¿En qué te puedo ayudar, Aldair? Me dices, porque se me acaba. ¿Quieres alguna pregunta? Abre tu micro. ¿Estás ahí, Aldair? A ver, ¿cuál es? No, no me sale aquí nada. Ah, ya está. Vamos a ver si lo puedo visualizar. Ya, a ver, pregunta. Este es de Crimen y Castigo. Acá hay un fragmento, dice. Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo, que a pesar de su altivez natural, su tanto, dice, ingenua, un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiera encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar. Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero, cuando un borracho al que transportaban, no se sabe a dónde ni por qué, en una carreta vacía que arrastraban al trote de dos grandes caballos, le dijo a voz en grito: tú, sombrero alemán! Era un sombrero de copa alta circular descolorido por el uso, agujereado, cubierto de manchas. Una característica de la narrativa de Fedor Dostoyevsky es la búsqueda de un profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Con respecto al fragmento citado de la novela, el crimen marca la alternativa que contiene el segmento que evidencia un rasgo señalado. Ya, entonces aquí te está pidiendo una característica de la literatura de Dostoyevsky. Una característica es el profundo análisis de objetividad del personaje. Según lo que narra ahí, otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida. Cuando un borracho al que transportan no se sabe a dónde ni por qué, gritó. Se detuvo en seco y se lo llevó nerviosamente a la mano al sombrero, y era un sombrero de copa alta circular descolorido por el uso agujereado. Entonces aquí, a ver, vamos a ver. Déjame ver esto. Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo, que a pesar de su altivez natural un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. A veces hubiera encontrado con alguna persona conocida o algún viejo cosa que procuraba evitar. Sin embargo, se detuvo al seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero, cuando un borracho que transportaba no se ve dónde ni por qué, en verdad, ya. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con... No. Cuando un borracho al que transportaban no se sabía dónde ni por qué, gritó. Se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero. Pero acá te pide en busca de un profundo análisis de la subjetividad de los personajes. El segmento que evidencia el rasgo señalado. Análisis subjetivo. No, esa descripción, la de no es dulce, pues yo... Ya, a ver, regreso entonces. Bien, según lo que analizo ahí, como te pide profundidad, análisis subjetiva del personaje, es lo que está haciendo, ¿no? O sea, cómo se encuentra nervioso. Otra cosa habría sido si hubiese encontrado alguna persona conocida, ¿no? Cuando un borracho al que transportaban, no sabía ni por qué, la respuesta, si no me equivoco, es la C. Para mí es la C, porque aquí es lo que él hace, la actitud que tiene, como acá dice análisis subjetivo, que tiene que ver con la parte psicológica, lo único que, porque lo demás es descripción de lo que está haciendo. Entonces yo asumo que aquí la respuesta no es la A, para mí la respuesta es la C, porque la A, otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida. Porque acá dice, pero que no se encontró.
Me pareció feroz. Y si evidentemente la mano al sombrero, por la actitud. ¿Verdad que acá sí ya no? Espera. Por otra parte, se había apoderado de que el hombre expresó también los conocido o algún viejo camarada. Quiere evitar, pero no se encontró con nadie, ¿no? Pero la A es muy subjetivo, es una inferencia y aquí te pide un rasgo segmento que evidencia el rasgo señalado. O sea, el A es en este caso es más subjetivo. Otra cosa hubiese sido, y si no hubiera pasado, acá es una inferencia. Y aquí no estás infiriendo, acá tienes que guiarte del texto. Por eso no estoy considerando la B tampoco. Yo considero que es la C. ¿Qué pregunta es esa? ¿De examen? No sé de dónde no la he visto, ¿ah? Debe ser de algún examen último, no sé, no sé de dónde he Mm, sacado. Pero es pregunta de la academia, creo, debe ser, porque no por la letra. Es típico de preguntar, pero no. Aparte de acá te dice un rasgo subjetivo, o sea, es más, no veo mucho. Mayormente lo que yo veo acá es descripción de acciones. Se quitó el sombrero, el sombrero, esperaba que pasara algo. O sea, creo que esto es una de las últimas preguntas de los exámenes que ha hecho la OCA, creo, si no me equivoco. Como que han habido preguntas en los últimos exámenes del año pasado, creo que ha sido, que no, si no me equivoco, es una de estas, que no tiene una respuesta exacta, porque el párrafo, si te das cuenta, describe lo que está haciendo, lo que pensaba, pero no hay, ninguna de las respuestas se adecúan a lo que te estás pidiendo, porque acá te dice profundo análisis de la subjetividad de los personajes, y aquí hay un personaje, y es más, está en plural y el personaje es uno, y mayormente dice se sacó el sombrero, se puso nervioso, tenía agujeros, es más descripción, entonces como que no hay no está bien la pregunta para el párrafo que te está preguntando. Como yo digo, yo veo más descripción, veo más acciones que el mundo subjetivo, porque acá dice, no se ha puesto nervioso, no está sudando, no sabe qué hacer, qué decidir. Y la A es una inferencia porque la A está diciendo, ¿qué hubiese pasado si no? Pues, ¿qué hubiese pasado? Pero ahí no te ha preguntado qué rasgo, dice segmento, o sea, no te diciendo, y no te dice deduce, si te fuera deduce, ahí sí podría ser la, deduce, pero no dice la palabra deducir ni inferir. No sé, hay que tener mucho cuidado, no sé de qué. ¿De dónde es esta pregunta, Aldair? ¿De algún examen? ¿Dónde la has sacado, hijo? Claro, es de la CEPRE, pero este debe ser de examen, porque este tipo de preguntas nosotros no, bueno, hasta donde yo he hecho, no he hecho, o sea, no hemos, ni le he visto, ¿ah? Habrá sido que reciente, último, uno de los exámenes últimos, ¿sí? Porque como te digo, la pregunta no va. Y eso de acá, exámenes, los profesores de la PRE no lo hacemos, lo hace la OCA. En el caso si son exámenes del ordinario, para los exámenes directos, lo hace la misma OCA. ¿Ya? Y creo que en las últimas preguntas han habido muchas incongruencias en lo que se pregunta con lo que se quiere dar en el fragmento. Bien, bueno, voy a volver a revisar. De todas maneras, lo voy a tomar una captura porque quiero saber de dónde salió esto. De un ratito, porque no lo tengo Coro, yo. coreuta, corifeo. ¿Qué es? Corifeo es As- ¿cómo se llama? Ay, un ratito, me fue. Y a eso tiene que ver con la literatura griega, el teatro. El corifeo es el integrante del coro. O sea, si hablamos del origen del teatro griego, estamos hablando de los que van a cantar a Dionisio. Y ahí salen los integrantes del coro. Ese es el corifeo. Y que ese corifeo es el grupo de integrantes que cantan el ditirambo. ¿Ya? Ese es el grupo de integrantes. Es el corifeo. Y que de ahí, el corifeo, que es el grupo de sacerdotes, ¿no? Religiosos que cantan el ditirambo a Dionisio. Luego de ahí, uno de ellos
se desprende, es el líder y se llama coreuta, ¿no? Y ese coreuta luego se vuelve el líder, el actor, ¿no? Quien va a responder porque ahora se va perfeccionando ese coreuta y, bueno, hace movimientos, representaciones y ya viene lo que es la parte del teatro. Entonces es una secuencia, ¿no? El corifeo, el coreuta, ¿no? Y finalmente el actor. El otro término que también debes tener claro es el corega. En el caso del teatro, el corega, con G, corega, es el que invierte en el teatro. Si bien es cierto, en los concursos que se dan en Atenas, algunos emperadores, representantes y gobernantes griegos no invierten en el teatro. Hay años que no iba a haber concursos. Entonces, ahí donde aparece la figura de un corega, de manera anónima, o sea, no se dice el nombre justamente para no tener problemas con los gobernantes. Entonces, el corega, ¿qué hace? Para que vuelvan a ver las obras en competencia, invierte, ¿no? Llama actores, todo ello, y es la figura del corega, el que invierte, ¿no? Para que las obras sigan dándose cada año en Atenas. Pues esos términos lo debes tener, claro, ¿no? La secuencia para poder, recordarlo. Ya, primer examen del ordinario. Debe ser del año pasado, me imagino, ¿no? Y de todas maneras, yo le tomé la foto, lo voy a, revisar. Me dan, un ratito antes que se retiren. Me dan un minuto, jóvenes. A ver, ya perdí la secuencia acá también yo. Ya, listo, jóvenes. Entonces ya los estoy dejando, si no hay más preguntas, ya los estoy dejando y nos estamos reencontrando la siguiente clase. ¿Sí? Si no hay otra pregunta, nada, ¿no? A ver. Miss, una consultita. Acabo de terminar mi clase de literatura hace un rato, pero me quedó la duda sobre la pregunta 1 de la semana 4. A ver, un ratito antes que me vaya. A ver. Pregunta 1, me dices, ¿no? Sí. Ay, ¿dónde está esto? ¿Dónde están? Ah, ya. A ver, repito que ya. Pregunta 1. Semana 4, ya. A ver, dice, se origina en Francia al inicio del siglo XIX. Eso es falso, ¿por qué? Porque el realismo surge en Francia, sí, pero a la mitad del siglo XIX, porque la primera mitad es romanticismo, todavía. La segunda mitad recién por eso es falso. Ese término de inicio cambia todo, ahí debe ser mitad del siglo XIX. Pretende alcanzar la objetividad a través de la descripción detallada de la realidad, ese sí es verdadero. Muestra una perspectiva sociológica, ya que critica los ideales de la modernidad. Ya, no, porque estás hablando recién siglo XIX. Entonces, no hay todavía el término de modernidad acá. Puede describir el aspecto social, pero no la de la modernidad. Y la última, que es verdadero, presenta un carácter histórico porque cita el pasado para contextualizar el relato. Y es cierto, el contexto que se vive en el realismo, ¿no? La revolución industrial, pues la gente que decide dejar la ciudad para irse al campo es un hecho histórico. Y en Francia y en muchos países se va a dar esto. Por lo tanto, la 4 también es verdadero. La respuesta por eso es la E. ¿Listo? ¿Ya? ¿No hay más preguntas? ¿Listo? ¿Terminamos, chicos? Nos estamos reencontrando. Y ya, en la próxima clase. Bien, gracias, jóvenes. Entonces nos estamos reencontrando nosotros la próxima semana por ahí con sus preguntas. Bien, ahí lo dejo. Estoy tomando otra vez la foto de esto. Ya, bien, chicos, los dejo y gracias por sus preguntas. Espero haber resuelto sus dudas. Bien, nos estamos encontrando.